La Fundación Ray of Light es una organización benéfica sin fines de lucro fundada en 1998 por Madonna. La principal misión de la entidad es promover la paz, los derechos igualitarios y la educación para todos. Hoy en Wikidona conoceremos la historia y los aportes humanitarios de la Fundación Ray of Light. Wikidona, la primera Madonnapede en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. Hoy, la Fundación Ray of Light. Desde el inicio de su carrera, Madonna ha contribuido dinero a un sinnúmero de organizaciones de caridad, particularmente aquellas que estudian el VIH-Sida, que fomentan la escolaridad en países vulnerables, y también ha participado en variados conciertos benéficos. En el año 98, Madonna decidió establecer su propia organización benéfica, llamándola Ray of Light, como su séptimo álbum de estudio. La fundación se encuentra en Los Ángeles, California, y es administrada por una de sus hermanas, Melanie Ciccone. Funciona tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. De acuerdo con Sarah Essey del Global Philanthropy Group, Madonna fue la única fundadora de la organización, y su enfoque principal son las mujeres, la educación, el desarrollo internacional y los problemas humanitarios. La fundación cuenta con socios y patrocinadores que se despliegan principalmente en las zonas geográficas de África, Norteamérica y Eurasia. En el continente africano, la Fundación Ray of Light está asociada con las organizaciones City of Joy, Raising Malawi, Shining Hope for Communities, Bildron, el Fondo Mundial para la Mujer y la Organización Internacional para las Migraciones. City of Joy es un centro de liderazgo de la República Democrática del Congo para mujeres que han sobrevivido a la violencia de género. El organismo ha proporcionado recursos cruciales a más de 1.300 mujeres que incluyen asesoramiento psicosocial, formación en liderazgo, alfabetización informática, clases de inglés, artes culinarias y lecciones de agricultura. Con el apoyo de Ray of Light, la COG ha dotado a más de 70 mujeres con herramientas necesarias para prosperar y superar eventos traumáticos con éxito. Fundada por Madonna en el año 2006, la misión de Raising Malawi es apoyar a los niños huérfanos y más vulnerables del país, en áreas como la salud, la educación y la comunidad. Hasta la fecha, Raising Malawi ha liderado la construcción de la primera unidad de cuidados intensivos, la cual realiza unas 2.000 cirugías pediátricas de emergencia por año. Raising Malawi también proporciona educación a más de 10.000 niños por año, gracias a la construcción de 14 escuelas primarias, y cada año provee atención básica, educación y programas de fortalecimiento a más de 800 niños huérfanos. Shining Hope for Communities combate la desigualdad de género y la pobreza extrema en los principales barrios marginales de Kenia. Proporciona agua potable, atención sanitaria de calidad y oportunidades de fortalecimiento económico. En julio del 2016, la Fundación Ray of Light contribuyó al desarrollo de un programa que buscaba reducir la violencia de género. El programa aporta apoyo legal y psicosocial, talleres de fortalecimiento económico, educación sexual y reproductiva, y ofrece un centro de acogida para niños y mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Bildron busca romper el ciclo de la pobreza, el analfabetismo y la falta de esperanza mediante el servicio y la educación. Ha construido más de 1.300 escuelas alrededor del mundo y realiza programas en 28 institutos en Estados Unidos. Ray of Light brindó apoyo con la construcción de la primera escuela secundaria de Bildron en Mali y dio esperanza a un país en donde la falta de acceso a la educación se traduce en sus bajas tasas de alfabetización en la población adulta. La nueva escuela secundaria acoge a 300 niños y niñas cada año. El Fondo Mundial para la Mujer ha trabajado 25 años en promover los derechos de mujeres y niñas con organizaciones lideradas por el colectivo femenino. En respuesta al secuestro de las escolares de Chibok, Nigeria, en el año 2014, la Fundación Ray of Light apoyó el trabajo de la entidad
y proporcionó un espacio seguro para niñas y mujeres, así como asesoramiento, servicios de apoyo y grupos de ayuda. La Organización Internacional para las Migraciones trabaja para garantizar una gestión ordenada y compasiva en cuestiones migratorias, promover la cooperación de organismos internacionales y prestar asistencia humanitaria a los migrantes que más lo necesitan. En el año 2016, junto a la Fundación Ray of Light, la OIM financió la liberación de 53 niños etíopes que se encontraban encarcelados en Malawi. Supervisó su posterior reintegración en sus respectivas comunidades de origen y proporcionó los recursos educativos y económicos necesarios para que dicha transición fuera exitosa. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Ray of Light también cuenta con asociados en Norteamérica, principalmente en su ciudad de origen, Detroit. La Detroit Achievement Academy es una escuela pública subvencionada gratuita que ofrece educación a alumnos entre preescolar y séptimo año. Por medio de un modelo único, la academia promueve la exploración, la diversidad, la inclusión y las artes. A los 2 años de abrir sus puertas en el año 2013, los estudiantes de la academia alcanzaron el percentil 99 en los exámenes de admisión nacionales. La Fundación Ray of Light la ha apoyado con sus programas de música y de arte y ha financiado la construcción de nuevas aulas. También la ayudó a adquirir un nuevo edificio y a renovar su segunda escuela, Detroit Prep, en donde 1/3 de los estudiantes provienen de hogares de escasos recursos, y apoya además el programa de danza del nuevo edificio. Con sede en Detroit, el Downtown Boxing Gym atiende a más de 150 estudiantes de todo Detroit y sus periferias, de 8 a 18 años. Con una tasa de graduación del 100% desde el año 2007, el establecimiento dirige un programa extraescolar gratuito que ofrece tutoría, orientación, enriquecimiento y preparación universitaria y profesional, así como talleres de boxeo y atletismo. Ray of Light ha apoyado al gimnasio con un nuevo edificio para cubrir su creciente lista de espera y ha financiado la renovación y la mantención de sus aulas. También en Detroit, el Empowerment Plan es un apoyo económico para padres sin hogar que combina empleos full-time con servicios de apoyo, para que estos puedan obtener ingresos estables que le permitan mantener sus viviendas y recuperar su independencia. El plan forma y emplea a mujeres en la producción de abrigos convertibles que sirven de chaqueta, saco para dormir y bolso, diseñados para suplir las necesidades de aquellas comunidades que no cuentan con un hogar. Desde el año 2012, el plan de fortalecimiento ha contratado a 45 personas que actualmente han conseguido viviendas permanentes para ellas y sus familias, y ha distribuido en todo el mundo más de 25.000 abrigos sin coste alguno. La Fundación Ray of Light apoya las operaciones más cruciales del organismo. El Community Organized Relief Effort Response es una organización de socorro que busca salvar vidas durante catástrofes naturales y ofrece programas a la comunidad haitiana. Tras el trágico terremoto del 2010, el CORE ayudó a más de 60.000 haitianos a reubicarse y prestó servicios centrados en construir comunidades más sólidas. Con el apoyo de Ray of Light, el CORE fundó la Escuela de la Esperanza, establecimiento primario que proporciona educación de calidad a niños del campamento del club de Petionville. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. La Fundación de Madonna cuenta además con asociados en Eurasia, involucrados en cuestiones educativas, migratorias, salariales y humanitarias. Fundado en 1995, el Instituto Afgano de Aprendizaje ayuda a paliar la falta de acceso a servicios sanitarios y educativos en la población afgana. Su objetivo es capacitar a mujeres y niños afganos con educación y servicios sanitarios de calidad autosuficiente.
Ray of Light apoya los programas de formación del organismo en temáticas como derechos humanos, liderazgo y alfabetización móvil, y además financia el acceso a servicios sanitarios y a servicios legales. También aporta a la emisora de radio Meraj, que emite mensajes sobre salud, derechos humanos, paz y educación. La American Near East Refugee Aid, ANERA, promueve el bienestar de los refugiados y las comunidades más pobres de Palestina y Líbano. Aporta recursos económicos, sanitarios y educativos y presta ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. Con el apoyo de la Fundación Ray of Light, ANERA entrega al hospital Al-Shifa los medicamentos y suministros más críticos. El hospital atiende a una población de casi 2 millones de personas y representa casi el 90% de los servicios médicos de urgencia en tiempos de guerra y de disturbios. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, UNRWA, dirige el programa de educación más importante de toda la Franja de Gaza y educa a niñas palestinas refugiadas que han sufrido pobreza y violencia. Desde el año 2018, la Fundación Ray of Light ha apoyado al organismo en 2 de sus escuelas primarias que enseñan a más de 2.600 niñas cada año. La Asociación Palestina de Comercio Justo es una unión de más de 1.700 pequeñas agricultoras que trabajan con cooperativas de comercio justo en Palestina. La asociación les facilita el acceso a los mercados para que vendan sus productos agrícolas. Ray of Light brindó apoyo con los microcréditos que la asociación otorgó a 30 empresarias y agricultoras, lo que les permitió que sus negocios y pequeñas empresas prosperaran. Por su parte, el objetivo de The Dream Foundation Trust es proporcionar educación a los niños de la aldea de Brohi, en las afueras de Karachi, Pakistán. Madonna y la Fundación Ray of Light apoyaron la construcción de la escuela The Dream School y ahora ofrecen educación a más de 1.200 niños en dicho sector. Mercy Corps ayuda a personas de todo el mundo a sobrevivir y prosperar tras conflictos, crisis o desastres naturales. En el año 2013, Ray of Light financió las labores de Mercy Corps para socorrer a los sobrevivientes del devastador tifón Haiyan, Filipinas, y comenzar con los trabajos de reconstrucción. Wikidona. Otras campañas asociadas con la Fundación Ray of Light incluyen la iniciativa digital Art for Freedom, lanzada en septiembre del año 2013, que buscaba protestar contra la persecución mundial por medio de la expresión artística, en forma de video, música, poesía y fotografía. Contó con el patrocinio del Orfanato de Tres Islas, la Asociación de Distrofia Muscular, la Asociación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, entre muchos otros organismos. Tras la millonaria donación de Madonna a la fundación de Bill y Melinda Gates durante la pandemia del COVID-19, la Fundación Ray of Light ayudó con estaciones de lavado de manos y con exámenes de salud, y proporcionó alimentos de emergencia a las familias más vulnerables de Kenia. En Gaza, aportó con medicamentos y equipos de protección a los ciudadanos, además de 852 litros de alcohol gel y 700 de solución yodada al hospital Shifa de Gaza. En Estados Unidos, Ray of Light socorrió a las millones de personas encarceladas del país con la distribución de 100.000 mascarillas, además de jabón y productos enlatados. ¿Y tú, cómo aportas a los problemas humanitarios? Déjalo en los comentarios. Wikidona. Si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.